Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de teneros aquí hoy. Como siempre me encanta verlos y espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y por supuesto de chismecitos jugosos porque, amigos míos, hoy tenemos un tema explosivo. Hoy nos vamos a sumergir en un acontecimiento que literalmente ha dejado a todo el mundo boquiabierto. El 25 de septiembre de 2025, la noticia de Hande y Kerem. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? Por supuesto que sí. Dos nombres que en su día resonaron en todos los rincones del planeta, especialmente entre los amantes de las series turcas. Dos nombres que en su momento fueron sinónimo de romance, de pasión, de todo aquello que hace que un cuento de hadas sea perfecto. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que esta noticia nos tenga a todos en vilo? Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar, a especular, a revisar todos los detalles que tenemos, y por supuesto, a compartir nuestras propias opiniones. Prepárense para un viaje por la montaña rusa de emociones que es el mundo del espectáculo. Y antes de que nos adentremos en este torbellino informativo, un recordatorio importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas novedades, de los chismes más candentes y de todo lo que se mueve en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, denle a ese botoncito de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que sin más preámbulos, sumergámonos en el chismecito. El 25 de septiembre de 2025. La noticia. Hande y Kerem. ¿De qué estamos hablando? Pues para aquellos que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y en su día del mundo. Se conocieron y enamoraron en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se hablaban, era puro fuego. Y no tardaron en pasar de la ficción a la realidad. Se convirtieron en la pareja de moda, en el sueño de todos los fans. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, de muestras de cariño, de mensajes de amor. Parecían la pareja perfecta, la pareja destinada a estar junta para siempre. Recuerdo perfectamente la euforia que se desató en aquel momento. Las noticias, los artículos de revistas, las entrevistas, todo giraba en torno a Hande y Kerem. Y honestamente a mí me encantaba. Eran una pareja hermosa, talentosa, y parecía que realmente se querían. Era como vivir un cuento de hadas en tiempo real. La atención mediática era abrumadora, pero ellos parecían manejarla con gracia. Sus apariciones públicas eran eventos, cada foto que compartían en redes sociales generaba miles de comentarios y reacciones. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores y juntos se convirtieron en una fuerza imparable. Representaban el amor, la juventud, el éxito, eran el dúo perfecto. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tenía su lado oscuro. Rumores de discusiones, de infidelidades, de tensiones, empezaron a circular. Algunos decían que la presión mediática era demasiada para ellos. Otros que sus agendas profesionales les impedían pasar tiempo juntos. Lo cierto es que poco a poco las fotos conjuntas comenzaron a escasear, y los rumores se hicieron más fuertes. Las fuentes cercanas a la pareja hablaban de desencuentros, de momentos de crisis, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La constante exposición, las agendas apretadas y las expectativas de los fans parecían estarles pasando factura. Y finalmente llegó el momento que nadie quería, la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. El mundo se paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían terminado? ¿Qué había pasado? La incredulidad era generalizada. Nadie podía creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desconcierto y de esperanza. ¿Habría una reconciliación? ¿Era el fin definitivo de la pareja soñada? En un principio, ninguno de los dos quiso dar detalles. Se limitaron a emitir comunicados escuetos, diciendo que habían decidido tomar caminos separados, pero que se deseaban lo mejor mutuamente. Eso, por supuesto, no hizo más que alimentar la curiosidad y la especulación.
¿Qué había ocurrido realmente? ¿Por qué habían terminado? Las teorías eran diversas, diferencias irreconciliables, interferencias externas, simplemente el amor se había acabado. El misterio permaneció y las conjeturas se multiplicaron. El tiempo pasó y cada uno siguió su camino profesional. Ande, como siempre, siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Su talento y belleza la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía y del mundo. Kerem también continuó con su carrera, trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Su carisma y versatilidad le abrieron puertas en diferentes mercados, y su nombre siguió siendo sinónimo de éxito. Y a pesar de todo, la esperanza de una reconciliación siempre estuvo ahí, latente en el corazón de los fans. La gente seguía soñando con verlos juntos de nuevo, con volver a sentir la magia que irradiaban. Y de vez en cuando algún comentario, alguna foto casual, alimentaba esa esperanza. Cada publicación, cada evento, cada rumor, era analizado minuciosamente en busca de señales. ¿Habría un reencuentro? ¿Volverían a estar juntos? La llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Pero ahora volvemos al 25 de septiembre de 2025. ¿Qué ha pasado para que la noticia de Hande y Kerem nos sorprenda a todos? Pues bien, aquí viene lo bueno. La noticia bomba es que se han vuelto a encontrar. Que han sido vistos juntos. Y no solo una vez, sino varias. Y no en una reunión casual, sino en situaciones que, bueno, sugieren algo más que una simple amistad. Las fuentes hablan de cenas románticas, escapadas secretas, y gestos de cariño que delatan una cercanía especial. El mundo entero se pregunta, ¿es esto el principio de una nueva historia de amor? Las fotos que empezaron a circular rápidamente por las redes sociales mostraban a Hande y Kerem compartiendo momentos de complicidad. Cenas románticas a la luz de las velas, paseos de la mano por calles pintorescas, miradas llenas de cariño y afecto, todo parecía indicar que la chispa entre ellos seguía viva. El reencuentro tuvo lugar en diferentes escenarios, un restaurante exclusivo, un concierto privado, e incluso un viaje sorpresa a un destino paradisíaco. Cada detalle, cada imagen alimentaba las especulaciones y las fantasías de los fans. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los titulares se multiplicaron, los análisis se dispararon, y la especulación se desató de nuevo. ¿Están juntos de nuevo? ¿Se han reconciliado? ¿Es solo una amistad que ha resurgido con el tiempo? ¿O hay algo más? La expectación era máxima, y el mundo entero estaba atento a cualquier detalle. Por supuesto, todavía no tenemos una confirmación oficial por parte de ellos. Han mantenido, hasta el momento, un silencio prudente. Pero, amigos míos, las imágenes hablan por sí solas. La química entre ellos sigue siendo innegable. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, es como si el tiempo no hubiera pasado. El silencio, sin embargo, solo alimenta las ganas de saber. ¿Por qué no confirman o desmienten? ¿Están esperando el momento adecuado? ¿Quieren proteger su intimidad? El misterio continúa y la expectación crece. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido para que después de tanto tiempo, Hande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad? ¿Han superado sus diferencias? ¿Han madurado? ¿O simplemente el amor fue más fuerte? La vida da muchas vueltas, y el tiempo a menudo cura las heridas y permite ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Será este el caso de Hande y Kerem? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que la distancia y el tiempo les han permitido reflexionar sobre su relación, valorar lo que tenían y darse cuenta de que se echan de menos. Otros que han aprendido a gestionar mejor la presión mediática y a proteger su intimidad. Y por supuesto, no faltan los que piensan que simplemente el destino los ha vuelto a unir, que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, la noticia ha llenado de alegría a los fans. La gente está eufórica. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de cariño. Todos celebran la posible reconciliación, y desean lo mejor para la pareja. El cariño y la admiración que sienten los fans por Hande y Kerem son evidentes. Su felicidad es la de ellos, y el deseo de verlos juntos de nuevo es palpable. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de las posibles consecuencias de esta noticia. Si Hande y Kerem confirman su relación,
¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Cómo reaccionarán sus fans? El mundo del espectáculo es impredecible y cualquier cosa puede pasar. ¿Se abrirán nuevas puertas? ¿Se consolidarán proyectos existentes? El futuro de Hande y Kerem es incierto pero emocionante. El mundo del espectáculo está siempre lleno de sorpresas, y esta es, sin duda, una de las más agradables. Veremos qué nos depara el futuro. Lo que sí podemos decir es que la historia de Hande y Kerem, lejos de haber terminado, parece estar escribiendo un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, de ilusión, y por supuesto, de mucha emoción. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, o en eventos públicos, es un sueño para muchos. ¿Será que volverán a protagonizar una serie juntos? La idea entusiasma a los fans, y la espera es cada vez más intensa. Y ahora, amigos, es el momento de que ustedes participen. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Están felices por ellos? ¿Qué esperan del futuro de la pareja? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas tan interesantes. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante noticia del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hemos analizado los detalles, hemos revisado la historia de su relación, y hemos especulado sobre el futuro de la pareja. Hemos visto las fotos, hemos leído los rumores, y hemos compartido nuestra alegría y emoción por esta posible reconciliación. Hemos recordado la euforia del pasado, y hemos especulado sobre lo que depara el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado. Que les haya mantenido entretenidos e informados, y que les haya hecho sentir un poco más cerca del mundo del espectáculo. Espero que hayamos podido crear un ambiente de especulación y sobre todo, de entusiasmo. Y como siempre no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo de suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana tenemos nuevos temas y nuevos chismecitos. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos y hasta la próxima. Chao.